3, 2, 1. Y bueno, parece que ya estamos transmitiendo en vivo. Sí, todo está correcto. Entonces, ahora sí, las dejo, me voy. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Maripaz Ascue y seré moderadora en este apartado de Filosofía para Niños. Les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias por estar con nosotros a este diplomado para Filosofía para Niños, el cual será impartido por Jimena Gómez y les voy a leer un poquito sobre su currículum. Jimena es egresada de la Facultad de Humanidades de la Licenciatura de Letras Latinoamericanas y cuenta con una maestría por la Universidad Pedagógica Nacional en Enseñanza de las Humanidades en la Educación Básica. Y en este martes se hablará sobre la crítica al sistema educativo. Bienvenida, Jimena. Buenas noches. Hola, Maripaz, buenas noches, ¿cómo están? Gracias a todos por acompañarnos hoy en esta tarde-noche. Les agradezco que estén aquí. Pues bien, vamos a iniciar este diplomado sobre el programa de filosofía para niños, que me encanta, y vamos a otorgar ahorita media hora para tratar el asunto sobre qué es el programa de filosofía para niños. Vamos a contar un poco sobre sus antecedentes, por qué surge este programa, en qué época surge este programa, y asimismo la crítica que hace su creador, que es el filósofo Matthew Lipman, al sistema tradicional educativo, ¿no? Son 30 minutos para exponer mi tema. Voy a tratar de ser lo más breve para que me alcance el tiempo y posteriormente podemos pasar a un momento de las preguntas, ¿ok? Bien, pues vamos a iniciar. Decía Lipman que si queríamos nosotros adultos que pensaran por sí mismos, necesitábamos forzosamente educar a niños que piensen por sí mismos, ¿sí? ¿Qué es filosofía para niños? Siguiente diapositiva. Filosofía para niños es un programa pedagógico didáctico que promueve el perfeccionamiento del pensamiento multidimensional. Hablar de multidimensional es porque abraza la integración de 3 dimensiones de pensamiento en el mismo: el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y el pensamiento cuidadoso. Este pensamiento cuidadoso se encarga de la sustancia ética del individuo. Este programa, sobre todo al hablar de esta multidimensionalidad en pensamiento, busca que desarrollemos las habilidades cognitivas por medio de la indagación para que el niño se capacite, desarrolle y perfeccione sus habilidades cognitivas en cuanto al razonamiento, en un proceso metacognitivo, que él mismo empiece a cuestionarse sobre lo que piensa. ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué pienso esto y no puedo pensar otra cosa? ¿Cuáles son las razones por las que yo pienso esto y en qué estoy fundando mis pensamientos? Sobre todo porque Filosofía para Niños busca que haya una congruencia en el individuo entre lo que piensa, lo que dice, lo que siente y lo que hace. Si yo pienso sobre mi mismo pensamiento, voy a poder conocer las razones, ¿sí? Voy a poder detectar las falacias, voy a poder detectar los prejuicios que me han llevado a pensar lo que yo pienso. Y de la misma manera puedo llegar a un proceso de autocorrección y de mejoramiento del pensamiento. ¿Qué es lo que yo digo? ¿Por qué yo opino esto sobre tal tema? ¿En qué baso mis opiniones? ¿Mis opiniones son válidas o hay otras que tengan un valor más fuerte? Asimismo, ¿por qué son válidas? ¿No? ¿Cuáles son los criterios que yo utilizo para decir lo que yo estoy diciendo, para las opiniones que yo estoy elaborando? ¿Puedo mejorar mis opiniones? Porque esto también es importante. El programa de Filosofía para Niños habla y busca la autocorrección, ¿no? El niño también va a preguntarse, ¿por qué siento esto? ¿Soy únicamente razón? ¿Soy únicamente pensamiento? ¿O será que mis sentimientos también es otra forma de pensamiento? ¿Los sentimientos me conforman a mí de la misma manera que me conforma mi pensamiento? ¿Son la misma cosa? ¿Cómo me comporto
¿Qué consecuencia pueden tener mis acciones dentro del mundo al que pertenezco, sobre mí, sobre los otros? ¿Por qué me comporto de tal manera ante una situación y no de otra? Hay congruencia entre lo que... Esto es importante, que el niño se pregunte si hay congruencia entre lo que piensa, entre lo que opina y entre lo que hace, ¿no? Puede mejorar mi comportamiento en beneficio no solo de mí como individuo, sino como de mi parte de una comunidad. Estas son las preguntas que busca Filosofía para Niños, que el niño haga en este proceso metacognitivo sobre sí mismo. Bueno, vamos a platicar un poquito de los antecedentes de Filosofía para Niños. Cualquier duda que tengan, Maripaz, que tengan los que nos están mirando, pues con todo gusto. ¿No? Ahorita me estoy yendo un poquito rápido porque todos estos temas los vamos a desarrollar en las siguientes sesiones de una manera más profunda. Bien, los antecedentes. Por allá de 1968, Matthew Lipman, que es un filósofo norteamericano pragmatista, él era catedrático de la Universidad de Columbia. Él llevaba a cabo impartía la disciplina de lógica, y entonces él empezó a detectar en estos alumnos que ya llegaban a la universidad deficiencias, vamos a llamar insuficiencias cognitivas en los procesos de pensamiento de los alumnos, ¿no? Él dice, les faltaba razonamiento y les faltaba juicio. Él se empieza a cuestionar, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué en la universidad, cuando ya llevaron todo lo que es un proceso educativo de educación básica, de preparatoria, ¿por qué llegan con estas deficiencias? ¿Dónde está el fallo, no? Se pone a investigar y se da cuenta de que estas habilidades de razonamiento se tenían que dar en los años que antecedían al periodo universitario, ¿no? Entonces, con todo esto, él empieza a crear lo que es el programa de Filosofía para Niños. Habíamos dicho que era un programa pedagógico, didáctico, porque tiene sus bases teóricas sobre filósofos pragmatistas, en Peirce, Dewey, también del pedagogo ruso Vygotsky, y también es didáctico porque empieza a elaborar una serie de materiales, unas novelas filosóficas y unos manuales que las acompañan como parte de este material de su programa. Para 1969, él escribe, en esta fase experimental, él escribe primero la novela de Aristotle Tamer. Hay varias traducciones, varios son los títulos, que el descubrimiento de Aristotle Tamer es un juego fonemático de Aristóteles, ¿no? Aristotle Tamer, ¿no? Esta novela tenía contenidos de lógica aplicada, se publicó hasta 1970, pero él la empieza a aplicar desde antes, ¿no? Entonces la lleva al aula, la pone en esta fase experimental y se da cuenta de que los resultados que obtiene son satisfactorios y son óptimos. Entonces él se convence de que va en buen camino y empieza a preparar a docentes, porque lo que se le cuestionaba aquí a Lipman es, pues claro, resultó efectivo porque pues tú lo diste y es tu novela, ¿no? Pero ¿qué pasa si este programa lo llevan a cabo otros profesores en otros espacios, en otras escuelas? Entonces, él, para 1976, funda lo que es el Instituto para el Desarrollo de Filosofía para Niños en la Universidad de Montclair, y ahí empieza a capacitar a todos estos maestros para que llevaran a cabo el programa. Posteriormente, para 1976, el Departamento de Educación de New Jersey le pide por los resultados obtenidos que ahora elabore una novela con contenido ético. Y escribe la novela de Lisa, que se publica en 1977, y le da un manual, también escribe un manual que acompaña a su novela, ¿no? Ya todo esto ya lo está realizando con su colaboradora de toda la vida, Anne Sharp, y así empiezan a surgir
todas estas novelas que componen el programa de filosofía para niños. Ellos se dan cuenta que es necesario desde la edad preescolar ingresar ya estas habilidades, obviamente considerando las etapas de desarrollo del niño, pero el programa se extiende desde los 5 años hasta los 17 años, y ahí encontramos la novela de Kyo y Gus, encontramos Hospital para Muñecas, Hannah y otras más, ¿no? En este momento el programa solamente se aplicaba en Estados Unidos, pero posteriormente ya se establece en varios países, ¿no? Actualmente son aproximadamente 55 países los que han llevado a cabo lo que es la aplicación del programa de filosofía para niños. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿No? No, creo que no hay nada por parte del público. Creo que quedó muy claro cómo surge esto y la historia, la verdad, está muy entendible, está muy bien. El material de apoyo, la verdad, creo que les queda demasiado claro y pues por el momento creo que todo bien. Sobre todo las diapositivas las elaboré con el fin de, si gustaban, tomar nota, ¿no? Vámonos con la siguiente diapositiva, por favor. Aquí hay un elemento importante. Podemos decir que hay muchas propuestas pedagógicas que han tratado de mejorar el sistema educativo, pero lo interesante de filosofía para niños es que es la primera vez que se considera a la filosofía como un material accesible para los niños. La filosofía tenía olvidados a los niños. Nosotros vemos, por ejemplo, en los diálogos de Platón que nunca hay un diálogo con un niño, sino el personaje más joven, me parece que tenía 15 años, y siempre se ha pensado que la filosofía son para adolescentes y adultos. Incluso en el currículum escolar se incluye hasta el nivel de preparatoria. Y con Lippmann es el primero, bueno, Montaigne ya lo había dicho. Montaigne decía, debemos enseñarle a los niños filosofía, pero estamos hablando de que se quedó únicamente en una propuesta. Igual Rousseau también en el Tratado del Emilio también decía que necesitábamos enseñarles a los niños a filosofía. Pero no se había sistematizado como lo hace Lippmann, ni tampoco se había llevado a las aulas, ¿no? Se había pensado que no tenían la capacidad suficiente como abordar los temas filosóficos, cuando realmente es de sorprender que el niño está menos lleno de prejuicios que un adulto. Asimismo tiene, por la etapa en la que está presentando, tiene una capacidad de indagar natural a él. El niño siempre está preguntando por todo lo que le rodea. Y cada minuto que el niño tiene este encuentro con los procesos educativos, aprende algo. Esto también lo ve Lippmann. Ve que la naturaleza del niño es indagatoria. Dice, entonces necesitamos ocupar esa curiosidad innata, que no sabemos por qué se va perdiendo al paso de los años, ya cuando llegan a un nivel de secundaria, esta curiosidad ya fue totalmente aniquilada, ¿no? Pero en los primeros años el niño indaga y el niño pregunta. Y no nada más eso, también el niño empieza a dar sus propias razones, elaborar sus propios juicios sobre diferentes temas que han sido significativos para él a partir de su experiencia, ¿no? Lippmann sabe que es necesario desde esta etapa empezar a formarle ese pensamiento al niño, ese pensamiento que sea un pensamiento razonable. La modernidad, el sistema educativo actual, le da mucha importancia a
a lo racional, pero dejamos de un lado otras dimensiones que también nos componen a nosotros como sujetos, ¿no? Ahora bien, es importante señalar que que el programa de filosofía para niños surgió también por la crítica que hace Matthew Fliedman al sistema escolar tradicional, ¿no? Si nos vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es esta crítica? Es muy importante recalcar que la crítica que hace a la escuela tradicional. Para Lippmann, el fin supremo de la educación escolar tradicional es únicamente transmitir conceptos e información, ¿sí? Desde que están muy pequeñitos, nosotros como docentes pensamos que el niño solamente es como un receptáculo al cual tenemos que llenarlo con una serie de conceptos, de leyes, de operaciones, pero no le damos importancia a todos los procedimientos, a todos los procesos que llevaron a aquellas personas a lograr elaborar los conceptos, las leyes, los tratados que se nos enseñan en la escuela. Esa es una de las críticas que hace Lippmann, dice, el niño ya es algo, ¿sí? El niño ya es algo y no necesitamos nosotros únicamente transmitirles estos conceptos, esta información, porque aniquilamos el proceso de pensamiento que él, a partir de sus propias herramientas cognitivas, los elabore, ¿no? Para Lippmann, la educación tradicional, y nosotros lo hemos visto, todos los que estamos en este momento, vamos a recordar un poco nuestros años, y por supuesto que todo el proceso de aprendizaje que a nosotros nos dieron era repetitivo y memorista. El estar repitiendo información, conceptos, memorizándonos las tablas de multiplicar, las leyes, las fórmulas, no en ningún momento pasaron por un proceso de reflexión para que nosotros pudiéramos entenderlas, comprenderlas y asirlas a nuestro pensamiento, ¿sí? No se, con esto, con la repetición y la memoria, no se ayuda para nada a que el niño, a que el alumno ocupe su propio razonamiento. De la misma manera, eliminamos totalmente esta posibilidad de crítica en cuanto a los conceptos, los temas que nos están dando, y aniquilamos la posibilidad de un pensamiento autónomo, de hecho. ¿Sí? Se critica a la imagen del maestro que siempre ha sido el que posee la verdad absoluta, el que llega el que llega al salón únicamente a enunciarla, ¿no? Porque para filosofía para niños ya el maestro no tiene que ser más que un guía que pertenezca también a la comunidad de indagación. Esto lo vamos a ver más adelantito. Un guía, un integrante más de la comunidad de indagación. Porque también el maestro es susceptible al error y esto es algo que se les tiene que enseñar también, ¿no? Entonces, para Lippmann es muy estéril que la educación tradicional le dé tanto énfasis en los resultados, ¿sí? Olvidando los procedimientos y los procesos por los que llegan a estos resultados. Si nosotros vemos los modos de evaluar y establecer calificaciones, se califica únicamente el resultado, ¿no? Y tiene que ser, aparte de todo, exacto. Entonces, el premiar a los resultados no posibilitan al niño a que desarrolle las herramientas adecuadas para llegar a eso, ¿no? También Lippmann critica la falta de sentido que actualmente representa la escuela. Y estamos hablando de que Lippmann estábamos a finales de los años 60, porque actualmente escuchamos mucho esto de que
en mis años, en mis tiempos la escuela funcionaba. Pues no sé quién lo diga, porque Lippmann, al elaborar esta crítica al sistema educativo a finales de los años 60, está criticando un sistema de personas que nacieron en los años 50 aproximadamente. Entonces, el sistema educativo tiene fallas desde hace muchísimo. Y por supuesto que tiene que tener fallas. Estamos repitiendo un sistema educativo que tiene 600 años de aplicarse, cuando las cosas ya han cambiado demasiado, y más aún ahorita, que toda esta cuestión de la virtualidad, de la tecnología, no la consideró Lippmann en el programa de filosofía para niños, ¿no? Lippmann critica que esta falta de sentido de la escuela hace que el alumno ya llegue con una pesadez a recibir sus clases, ¿no? Y en verdad, si nosotros les preguntamos actualmente a los alumnos qué sentido tienen para ellos la escuela, te van a decir, pues yo estudio, primero yo estudio porque me obligan a estudiar. Y yo estudio para ser abogado y ganar mucho dinero, ¿no? Yo quiero ser administrador de empresas para ser gerente, director de una empresa transnacional. Entonces, cuando nos encontramos con estas respuestas que son respuestas a largo plazo, parece que el sentido que nosotros, tanto las autoridades educativas, los docentes, los padres de familia, el sentido que le hemos dado a que el niño asista a la escuela es como para ir a un curso propedéutico para incorporarse al campo laboral. Y esto lo único que hace es que el niño pierde el sentido. ¿Qué sentido tiene para mí diariamente levantarme e ir a la escuela si todo lo que yo que aprendo no lo puedo aplicar en mi vida cotidiana? Necesitamos, y eso es lo que propone Filosofía para Niños, hacer que el niño viva la experiencia escolar como algo que enriquece su vida, su forma de ser, su forma de vivir, ¿no? Otra de las críticas que hace Lippmann al sistema tradicional es el lenguaje. Dices que el lenguaje que se utiliza para enseñar es uniforme, descontextualizado, es un lenguaje regular, estructurado. ¿Quién lo entiende? ¿Quién lo entiende? Por mucho que los libros de textos estén elaborados de acuerdo a las etapas de desarrollo y todas las características de estas etapas, son escritas por adultos. Falta que nosotros escuchemos al niño. Falta que el niño, a través de su propio lenguaje, que obviamente es un lenguaje común con los niños de su edad, proponga estos conceptos más entendibles para él, ¿no? Porque si no, todo este lenguaje lo único que hace es quitarle el sentido y el significado que puedan tener para su vida, ¿no? Asimismo, se critica que el currículum, y todavía, el currículum que nosotros presentamos en la escuela tradicional es un currículum que está disgregado, no hay integralidad, ¿no? No hay integralidad entre las asignaturas, entre las materias o entre las disciplinas que están separadas entre sí, ¿no? Por mucho que se ha dicho que tenemos ya actualmente un sistema integral, holístico, no es cierto. No es cierto, seguimos llevando un libro de matemáticas, un libro de física, un libro de español y lenguaje, un libro de formación cívica y ética y valores y todo esto. No es cierto. Seguimos fragmentando, seguimos rompiendo estas conexiones que debemos enseñarles a los niños, ¿no? Porque entre todas estas disciplinas que conforman el currículum hay puentes, hay lazos, hay relaciones inquebrantables, porque todas pertenecen a lo que es el área del conocimiento, ¿no? Entonces, Lippmann hace esta crítica. Siguiente diapositiva. Hace
hace esta crítica y dice, bueno, es que al final de cuentas, hacen reformas, nosotros lo vivimos, ¿no? Pero son unas reformas que responden más a lo que son imperativos políticos y económicos que reformas realmente educativas. Lo que necesitamos, según en palabras de Lippmann, no es reformar el sistema educativo, es transformarlo completamente, ¿no? Y en búsqueda de esta autonomía de pensamiento, no podemos seguir transmitiendo conocimientos, valores, enseñarlos al buen pensar. ¿Por qué? Porque no son cosas, dice, es que no son cosas que se puedan transmitir, no son cosas, yo no puedo enseñarle a alguien cómo pensar, pero sí puedo enseñarle a desarrollar habilidades de pensamiento que lo posibiliten a fundar su pensamiento en razones más sólidas. Necesitamos transformar este sistema, llenarlo de un currículum que esté pleno de sentido para el niño, ¿no? Ahora bien, vamos a la siguiente diapositiva. Ante esta crítica, ¿qué es lo que propone Filosofía para Niños? No es la panacea, esto es muy importante. Filosofía para Niños no va a cambiar todo este sistema que aparte de todo es muy vicioso, sino que es una propuesta para mejorar, ¿sí? ¿Qué es lo que podríamos decir que busca resarcir Filosofía para Niños? El sistema tradicional educativo hace que el niño no piense de un modo flexible, creativo, constructivo, ¿no? Este sistema incapacita al alumno para presentar, para encontrar razones que sustenten sus opiniones, por ejemplo, ¿no? Entonces, de lo que en esta búsqueda de resarcir el daño, ¿qué propone? ¿Qué propone Filosofía para Niños? Bueno, propone que ante todo necesitamos hacer seres razonables, no solamente racionales. Aquí hay una diferencia muy importante, ¿no? La razonabilidad considera otros criterios para fundamentar las razones. Poníamos un ejemplo alguna vez que di esta plática. Por ejemplo, un asaltante del banco empieza a tramar lo que es su asalto y entonces dice, él empieza a pensar a qué horas es pertinente que llegue, cómo debo de esconder el arma, cómo voy a llegar y amagar a todos los que estén ahí, cómo voy a obligar a la cajera que me dé el dinero, después por qué puerta voy a salir corriendo, en qué vehículo me voy a transportar, dónde voy a esconder el dinero, ¿no? Por supuesto que pasó por un proceso de razonamiento, todas estas consideraciones que tomó él para hacer el acto pasaron por un proceso razonable. Sin embargo, la razonabilidad es razonar bien. Entonces, alguien razona, él fue racional, sí fue racional, pero no fue razonable, porque si hubiera sido razonable, hubiera contemplado algunas otras cuestiones, por ejemplo, de índole ética, ¿no? Bueno, tengo yo derecho a quitarle la vida a alguien. ¿Qué pasa si el policía reacciona y termino perdiendo la vida? Tengo hijos, tengo una madre que me ama, ¿no? ¿Qué dolor les puede generar para ellos esta pérdida? Entonces, esto nos habla de que sería una actitud razonable y no racional, que eso es lo que busca Filosofía para Niños, conformar personas que sean ante todo razonables, que sean capaces, porque también esto es importante. Filosofía para Niños se basa en lo que es la indagación. Entonces, el niño debe de ser capaz de indagar sobre uno mismo como individuo y como parte de una comunidad, que sea capaz de cuestionar y reflexionar sobre el mundo y la problemática que lo envuelven
¿no? A través de un proceso reflexivo. Filosofía para niños busca que desarrollen, habiliten y usen sus herramientas cognitivas con las cuales puedan analizar en un proceso metacognitivo su propio razonamiento. Busca que los alumnos ofrezcan mejores razones para aquello que piensan, ¿sí? Para lo que hacen y para lo que son, ¿no? Gestar ciudadanos sean y parte de la democracia, pero esta participación no a través de una cuestión teórica, sino a través de una cuestión práctica. Entonces, todo lo que propone Filosofía para Niños es eso, buscar sujetos críticos, creativos y cuidadosos del otro, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? Hay unas preguntas, pero se puede permitir que concluyas con tu presentación y quedan perfecto para el final abarcarlas en el tiempo que queda. Ok, perfecto. Bueno, vamos a irnos, todo esto lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, es muy importante ver lo que es una comunidad de indagación, porque esa es la columna vertebral del programa. Lo que es comunidad de indagación y lo que es la sustancia filosófica, esas son las columnas vertebrales del programa, ¿no? Esto lo presentamos a lo mejor un poco, la teoría siempre es un poquito aburrida, pero nos fuimos un poquito rápido, pero todo esto lo vamos a manejar de una manera más completa y mucho más amplia en las siguientes sesiones. Y en la última sesión, esto es muy interesante, en la última sesión vamos a hacer una sesión práctica del programa, vamos a aplicarlo, porque en verdad quienes han pertenecido a una comunidad de indagación de filosofía para niños saben de las riquezas que encierra este programa. Entonces, bueno, vamos a concluir nada más con que los objetivos del programa de filosofía para niños, ¿qué es? Desarrollar y mejorar la capacidad de razonar que nos lleven a conformar personas razonables. Desarrollar la creatividad como un pensamiento flexible, que usen la fantasía y la capacidad inventiva. Muchas veces relacionamos como que la creatividad en la manipulación de los materiales o en la elaboración de obras artísticas, ¿no? No, la creatividad también se implica en crear yo mis propias razones, mis propios conceptos, ¿no? Otro de los objetivos es el crecimiento personal e interpersonal, porque es muy importante que la comunidad de indagación se compone como un todo integrada por individuos. Y esto es algo muy válido que vamos a ver después, ¿no? Y otro objetivo de filosofía para niños es el desarrollo de la comprensión ética, ¿sí? Eso también es algo de lo que actualmente carecemos. Por mucho que hay esto de la educación en valores y todo eso, de una forma teórica no sirven los valores se practican diariamente en la vida cotidiana. Hasta aquí, y pues les agradezco mucho y vamos a seguir viendo estos temas ya de una manera más completa y más amplia. Pues te agradezco muchísimo, Jimena. La verdad, este primer módulo estuvo increíble. La verdad, aunque se fuera un poco de historia, está muy, muy, muy interesante. La verdad, en lo personal yo quedé fascinada. Y la verdad, la importancia que tiene, como dices tú, ¿no? Reformar el sistema. O sea, yo estoy estudiando universidad y estoy estudiando la licenciatura en Derecho y está clarísimo que yo uso libros de hace años, o sea, desde antes de que nacieran mis abuelitos y cosas que pues todavía los colocan en filas, en columnas, sí. Llega el maestro y es el poseedor de la verdad absoluta y cuidado con que lo corrijas, sí. Exactamente, ¿no? El concepto así que viene desde años que ni siquiera te dejan como innovar, ¿no? O sea, que ellos te enseñen y tú crees tu propio concepto, o sea, con las bases y los conocimientos necesarios, pero no, porque está mal, o sea, tú tienes que traerlo de los antepasados, porque si no, o sea, está mal. Entonces, la verdad, sí es muy importante desde la edad temprana abarcar esto, o sea, yo tengo sobrinas, las chiquitas, y realmente, o sea, ahorita
pues aprendí lo importante que es dejarlos ser, o sea, como dices tú, ¿no? Conformar personas que sean razonables, que se cuestionen, que indaguen, que reflexionen sobre el mundo y sobre todo, ¿no? Porque muchas veces solo le decimos tal cosa y pues ellos son niños, son como esponjitas. Entonces, si tú no los dejas aprender y reflexionar sobre ellos, aunque tengan esa edad tan temprana, creo que por eso cuando estamos a esta edad, por ejemplo, a la mía, hay muchas veces que nos reprimimos, ¿no? Ya no lo intentamos, o sea, fuera de lo que nos enseñen, ya no abarcamos más, que hay mucha gente que sí lo hacemos. Porque hay algo muy importante, fíjate, hay algo muy importante, ¿no? Que cuando nosotros, los niños son menos prejuiciosos que nosotros. Entonces, una de las cosas que ha hecho el sistema tradicional educativo ha sido, yo no sé quién elaboró el tache y la palomita. El tache se ha quedado como un estigma que castiga al error, ¿sí? Entonces, cuando tú vas a participar, cuando tú quieres hacer un comentario en clase, recuerdas que te puedes equivocar y inmediatamente te metes en ti mismo porque el tache ya se volvió esta descalificación, este miedo al error, y no lo hacemos. El niño todavía no llega a eso, ni queremos tampoco que llegue a eso, ¿no? Él mismo tiene que darse cuenta que el error, la equivocación, es una señal de que está aprendiendo, ¿sí? Y de que puede autocorregirse, ¿no? También eso es muy importante, ¿no? Que también puede él mismo cuestionar sus opiniones, porque actualmente, por ejemplo, en las escuelas se realizan mucho los debates. Filosofía para niños no habla de debates. No podemos poner a los chicos a debatir, porque no son contrincantes, son compañeros, ¿sí? Por eso apuesta por el diálogo, que es una manera diferente a lo que es un debate, ¿no? Porque a los de preparatoria, a los de universidad, no aceptan de buena manera los cuestionamientos y los desafíos que se les hacen a sus propias opiniones. Y esto también es algo que necesitamos nosotros cambiar, ¿no? Exacto. Por ejemplo, de este punto, ¿no? Que abarcas de la preparatoria y la universidad, ¿tú qué tan viable considerarías que se incrementara un módulo sobre esta materia, aunque ya estemos en prepa y universidad, a lo mejor para abrir nuestra perspectiva, aunque ya tengamos mucha más edad, pero también para crear conciencia? Bueno, es que esto yo no lo voy a decir. La misma UNESCO en 2007, en el año de 2007, publicó un texto que se llama, híjole, se me fue el nombre, se me fue el nombre, es de la UNESCO de 2007, donde la UNESCO dice, se necesita incluir filosofía ya en todo el currículum escolar. Entonces, necesitas llevar filosofía en preescolar, filosofía en primaria, filosofía en preparatoria y filosofía en universidad, independientemente de la carrera o del campo disciplinario en el cual estés inscrito. Filosofía para la libertad, se llama así el texto, filosofía para la libertad. Y entonces ya se está requiriendo que lo que es la reflexión filosófica y la práctica filosófica, porque también esto es importante, filosofía para niños no apuesta tanto por las teorías filosóficas, apuesta por la práctica filosófica. Entonces ya, yo no lo digo, lo dijo UNESCO en 2007, es necesario que todos los países, a todos los niveles, incluyan a la filosofía. Porque llaman que, como decía Matthew Lipman, es la filosofía del buen pensar, ¿no? Exactamente. Yo podría estar platicando muchísimo tiempo más contigo, pero ya tenemos preguntas aquí en el chat y conforme al tiempo te las voy a ir eh, leyendo, ¿va? La primera que nos hizo Ileana Torres nos preguntaba que a partir de qué edad en preescolar, esto fue al principio cuando comenzaste tu plática de que era importante ¿Sí? de preescolar. Ella pregunta que a partir de qué edad. De los 5 años. De los 5 años, porque como está constituido el material por novelas filosóficas, ya se les tiene que leer a los niños. Todavía en esta edad no leen, pero la maestra ya lee la parte de la novela filosófica para sustentar el diálogo. Por ejemplo, ese libro que es para niños entre 5 y 6 años se llama Hospital para Muñecas y para mí es uno de los favoritos de filosofía para niños. Vienen temas que son para la edad de ellos, pero no por eso dejan de ser interesantes y dejan de ser complejos,
Por ejemplo, en Hospital para Muñecas hay un pasaje que me gusta, que a la niña se le descompone la muñeca y entonces le dice a la mamá, no te preocupes, hija, lo vamos a llevar al Hospital de las Muñecas. Y le dice la niña, oye, mami, ¿y mi muñeca antes de estar aquí, dónde estaba? Y le dice la mamá, pues estaba en el súper donde la compré, ¿no? Y antes de estar en el súper, ¿dónde estaba? Pues estaba en el taller del que la fabricó. Y antes de estar en el taller de la que la fabricó, ¿dónde estaba? Pues estaba en los materiales que la hicieron. Y antes de estar en los materiales, ¿dónde estaba? Pues estaba en la imaginación de quien la creó. Y antes de estar en la imaginación de él, ¿dónde estaba? Y termina el capítulo con una pregunta, que es la pregunta detonante del diálogo. Mami, antes de estar yo aquí, ¿dónde estaba? ¿No? Entonces, el preguntarse el origen a los 5 años, terminar, casi siempre los niños terminan asignándolo a la teoría divina, ¿no? Pero escucharlos a ellos, preguntarse antes de estar aquí donde estaba, a los 5 años, a los 6 años, es en verdad una experiencia muy, muy satisfactoria. Si el currículum empieza desde los 5 años, con el Hospital para Muñecas. Okay. Tenemos otras 3 preguntas que son un poquito amplias. Yo creo que te las voy a leer las 3 y tú al final haces el comentario que consideres pertinente, ¿va? Para no excedernos de tiempo. El primero es de Edson, que dice, ¿usted está de acuerdo con que la filosofía deba ser apropiada por una institución educativa e implementaria como una materia que debe evaluarse y calificarse? Esa es la primera pregunta. La segunda es, Yasmín pregunta que saber qué textos puede leer para enriquecer sobre este tema, pues ya que como mamá ha repetido el daño del sistema educativo y su hijo se resiste porque, pues claro, lo ha sometido a este tipo de enseñanza y ella lo quiere llevar a práctica. ¿Sí? Y la última es de Edu Cruz, que dice, Eduviges Cruz, este método, si así lo podemos nombrar, ¿a qué tipo de sociedad se aplicaría? ¿Solo a la educación institucional? ¿Qué dirías de las comunidades donde los niños crecen con una educación comunitaria no competitiva? Y algunos otros títulos de libros para niños que puedas recomendar. Bueno, yo hablo del programa de Filosofía para Niños. Voy a contestar primero la 2 porque es la respuesta más corta. Filosofía para Niños tiene todo lo que es un currículum de materiales que están disponibles, sobre todo. Aquí hay una asociación mexicana de Filosofía para Niños que se encuentra en San Cristóbal de las Casas y ahí también podemos escribirles y nos hacen llegar los materiales. Yo los adquirí ahí. Sí, son unas novelas filosóficas, pero también hay algo bien importante porque Filosofía para Niños, aunque el fundador es Matthew Lipman, después se extienden en otras nuevas propuestas. Hay otro que se llama, por ejemplo, Filosofía con Niños. Y a mí en lo personal hay un material que lo realizan en Filosofía para Niños en Francia, que viene la novela de Un día en la vida del doctor Kant, Sócrates el enamorado, El fantasma de Marx, que también se lo podemos leer a los niños o dejárselos leer a los niños y también resultan ser muy interesantes para estos cuestionamientos. Esta es para la segunda pregunta. Para la tercera pregunta, fíjate, al final de cuentas es un programa al cual se les ha detectado algunas fallas y esta exactamente es una de las fallas, porque dicen, bueno, si se supone que todas las novelas filosóficas tienen el efecto de interpelación en los alumnos que las leen, ¿qué pasa si estas mismas novelas se llevan a comunidades rurales o a otro tipo de comunidades donde no existen? Hay algunos pasajes, por ejemplo, de pijamadas en los niños. ¿Qué pasa si este material se lleva a una zona donde no se pueden agarrar almohadazos? Tiene el mismo efecto de interpelación y ante esta cuestión han dicho, cuidado con los materiales, porque ahí sí, y yo estoy de acuerdo en eso, los materiales del programa de Filosofía para Niños se tienen que generar a partir de las condiciones particulares de los alumnos a los cuales se les vaya a aplicar el programa. En realidad los fundamentos teóricos y metodológicos sí son universales y son aplicables a cualquier tipo de educación, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso, la pregunta, el proceso de indagación no responde a clases sociales, ¿no? No responde a estas cuestiones, ¿no? Entonces, sí es importante que los materiales se elaboren de acuerdo a las condiciones de donde se quiere, los mismos nombres, ¿no? Que vienen en las novelas, se llama Suki, se llama Lisa, se llama Ari,
son nombres que a lo mejor no pueden generar en nosotros este proceso de interpelación. Entonces, estoy de acuerdo con la pregunta número 3. Sí hay que tener un poquito de cuidado en la elaboración de los materiales. Y también esto es importante, que el programa se ha querido aplicar. Al final de cuentas, Liefman dice, debemos de educar ciudadanos en la democracia. Entonces, ¿qué pasa con el programa de filosofía para niños cuando se ha querido aplicar en países con un gobierno autoritario? No se aplica. Ahí no se aplica, ¿sí? ¿Me puedes repetir la primera pregunta? Porque recuerdo que si la filosofía se debe de llevar, evaluar y calificar. ¿Si es así? Sí, que si usted está de acuerdo con que la filosofía deba ser apropiada por una institución educativa e implementarla como una materia que debe evaluarse y calificarse. La filosofía se debe de implementar como una materia. Esta cuestión de la evaluación y de la calificación, yo no estoy de acuerdo en el sistema tradicional de las evaluaciones y de las calificaciones, porque universalizan los resultados de los alumnos, y tenemos que tener en cuenta que cada alumno que nosotros tenemos en el aula es un universo diferente, ¿sí? Por lo tanto, sus capacidades, sus formas de pensamiento son diferentes. Entonces, no podemos universalizar los modos ni de evaluarlos ni de calificarlos. El único problema es que CEP te pide estas cifras. Entonces, ya será como parte pues del criterio del maestro saber cómo se podría evaluar una materia de filosofía. Sobre todo aquí hay que considerar algo, es la práctica filosófica. Lo que se busca es la práctica filosófica. Pero en cuanto a lo que es el programa, se ha buscado de que esto de la comunidad de indagación no se lleve únicamente a lo que es a una materia que se llame filosofía para niños, sino lo que se busca es que esta metodología didáctica se aplique a todas las materias, ¿no? Que podamos tener una comunidad de investigación para física, que podamos tener una comunidad para química, para matemáticas, ¿no? Entonces, esto, de hecho, hay un texto que es de Margaret Splitter que se llama La otra educación, y ahí ella alza la voz para pedir que se cambie el sistema tradicional y que se base el nuevo en lo que es una comunidad de indagación. Vale. Pues creo que todo quedó perfecto. Yo, disculpan por interrumpirte, pero estamos en el tiempo. Te agradezco muchísimo y los invito a todos, cada martes, tenemos 6 sesiones más, a conectarse en este link en la página de Facebook de Ateneo con sello BKS. Recuerden que las clases son gratis y en este diplomado de Filosofía para Niños es todos los martes a las 7 de la noche. Los esperamos y muchísimas gracias por estar con nosotros. Y muchas gracias, Jimena, por todo. No, gracias a ustedes. Les agradezco su participación y su asistencia. Y en verdad todos estas preguntas me las llevo yo para que las próximas sesiones, por ejemplo, pueda enseñarles yo físicamente los materiales, podamos leer un poquito de ellos y podamos comprender un poquito más de lo que es filosofía para niños, que en lo personal para mí es un programa sumamente valioso. Bueno, pues gracias a todos y nos vemos el próximo martes con Filosofía de la Ciencia. Bye, bye.